El mío empezó con muchas ganas desde muy temprano, todavía ni siquiera había sol. Empecé también con una mente muy clara sobre la semana, sobre lo que se viene. Parece que cuando la agenda está lo suficientemente llena para trabajar de manera ordenada, pero lo suficientemente también pausada para poder descansar, todo se ve como una fórmula perfecta. Y claro, los lunes normalmente estamos siempre hablando de salud o de salud mental, pero hoy vamos a hacer una excepción porque vamos a estar hablando sobre una obra que es un clásico y a mí me parece interesante. Yo venía pensando eso y en medio de tantas noticias en el noticiero, que a mí me coge en el camino el noticiero, yo no lo veo, sino que lo escucho el televistazo por Radio Centro. Entonces yo decía, uy, no, entre tanta noticia dura que recibimos a diario, me voy a dar la licencia de arrancar con algo de teatro y además que es un teatro que nos muestra una historia muy fuerte, que también habla mucho de la humanidad, o sea, del ser humano, del hambre por el poder, de la sed de venganza. Entonces, pues todo está mezclado y es que humanos somos. Así que vamos con nuestro espejo urbano. Tenemos a David Morejón, que es productor escénico e iluminador, tiene más de 10 años de experiencia en teatro, se formó en dirección y realización de cine en INCINE y se especializó en diseño de iluminación para espectáculos teatrales. Ha colaborado con reconocidos directores internacionales como Ignacio Vidal, Fernando Rubio, Sebastián Sánchez y tiene algunas producciones destacadas como Julio el musical del 2015, Idiota del 2021, Tutti Frutti 2023, Mi madre, mi novia y yo en el 2024 y El ansia en el 2025, que tuvo mucha repercusión en los diferentes medios y también en la audiencia. Actualmente está a cargo de la producción artística de Otelo, esta obra que es dirigida además por el reconocido Ignacio Vidal, pero ha sido puesta en las manos de David Morejón, quien está con nosotros hoy y quien también fue adaptado por David Castro. Así que tenemos una historia de hace muchos años, pero que resulta muy vigente. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También fanático de este programa. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para invitarlos este fin de semana, bueno, voy a adelantarme un poquito. Mijo, antes de hablar, no vea, digamos cuándo. Cuéntame primero de Otelo, porque es que esta es una obra muy fuerte. Bueno, Otelo es un clásico de la literatura, del teatro. Bueno, la primera vez, como te contaba, la primera vez que se estrenó fue en 1604 por Shakespeare en Londres. Y bueno, es una obra... Imagínate, claro, imaginémonos entonces, ubiquémonos en 1604. Creo que difícilmente nos podemos ubicar. Exactamente. Bueno, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita para qué rey fue, porque fue hecha para un rey, pero imagínense hasta ahora, o sea, hasta el 2025, que la vamos a adaptar es porque habla mucho de la condición humana. Es brutal. Hablabas un poco sobre los días como que también de salud mental. Mucho habla también en Otelo. Porque, bueno, les cuento un poco de qué va Otelo. Me gusta eso, que puedas contarle a la audiencia la sinopsis para quienes no recuerdan de qué se trata Otelo. Exacto. Bueno, Otelo habla la historia de un general moro. Otelo, moro lo usaban mucho en la época de Shakespeare como un extranjero, alguien que no era de las tierras. Entonces es un general de Venecia que se casa con una noble de Venecia. Entonces él agarra un puesto de militar, de general, un rango muy alto. Pero ahí comienzan los problemas, porque el resto de personas, de generales que estaban ahí, no les gusta que él haya agarrado ese cargo y comienzan a generar celos, a generar duda y todo esto termina en una tragedia. Claro, porque ellos empiezan a ver cómo le pueden quitar el poder, ¿no? Exactamente. Es como, ¿cómo le quito a este caballero ese poder? Y en medio hay también un amor. Exactamente, el amor de Otelo por Desdémona, que es por la chica, la noble, que deja todo este lujo por estar con este general extranjero. Un guerrero, en realidad. Un guerrero que iba escalando. Y ahí viene lo interesante de cómo se llama Otelo, que es cómo las dudas y los celos pueden ganar este amor grande que sentía Otelo por Desdémona.
Sí, esta historia nos lleva además por muchos personajes, en su mayoría son hombres y están en la disputa por el poder, básicamente. Por eso yo decía que es tan actual al mismo tiempo. Exactamente, o sea, es como, en realidad siempre nos ponen esto de la duda que tenemos, o sea, el humano frente a otro y a nuestras propias dudas, que son lo que a veces nos termina dejando sin hacer cosas, nos pone temerosos, entonces más o menos eso va, y es algo un tema que se va a seguir explorando y se va a poder seguir contando. Claro, y tú hablabas de salud mental, ¿por qué? Porque son estas dudas y estos miedos que por más de que uno tenga, o sea, que se ponen a las ganas que uno tenga de hacer las cosas. Claro. Y es como el salud mental, porque a veces uno no para, o sea, se deja llevar por las dudas, cuando uno podría parar. Cuando hay incertidumbre y por la reactividad. Exacto, se deja llevar. Y en este caso lleva al arrepentimiento de Otelo. Exactamente, y a una tragedia en este caso. Sin dejar de mencionar la tragedia final, que esa es la máxima conversación sobre salud mental. Además, exactamente. Porque él, puedo decirlo, o sea, sí, es un clásico, se quita la vida. Se quita la vida, voy a también adelantarme, le quita la vida a su amada. Amor. Exactamente, por un chisme. Por un chisme, por un rumor y por un malentendido. Exactamente. Un malentendido proporcionado por el poder. Exactamente. O sea, también el hecho de que para no todos está el poder, o sea, no todo el mundo puede controlar ese poder. Que eso también es bastante interesante y es un hilo que también se puede ir viendo. O sea, la gente, las ganas que tiene de poder, muchos que los nubla para alcanzar su objetivo, y el hecho de la persona que recibe el poder no poder administrarlo de una forma equitativa que termina perjudicándolo. Sí, esta historia, tú dijiste, en 1600, o sea, increíble que han pasado todos estos años, estamos en otro siglo completamente distinto, pero la sinopsis tranquilamente se aplica a un día como hoy. Exactamente. Esa adaptación que hace David Castro del texto original de Otelo, ¿cómo logran hacerla para que la audiencia de hoy también se sienta atraída? Pues sobre todo lo digo por los textos, por el tipo de texto. Estamos hablando de un clásico. Claro. Bueno, para esto también es algo importante, también son nuestros actores. Bueno, está Otelo protagonizada por Ricardo Velástegui, Desdémona Jocelyn Gallardo, tenemos a Alejandro Fajardo, Christopher Solórzano y Fernando Gálvez. ¿Por qué los menciono? Porque han hecho un trabajo brutal con el diálogo. O sea, en realidad es una obra en la que solo los escuchamos, o sea, además de sus acciones, las acciones van con el texto. Y es brutal cómo ellos han llevado todo este ritmo, toda esta prosa que tiene, porque también tiene algo de prosa, como saber decir las palabras para que se entiendan. Y bueno, la adaptación de David, primero que las obras de Otelo son corales, siempre tienen 20 y tantos, ¿cómo se llama?, personajes. David los adaptó a 10, a 5 principales, y nosotros tenemos también 5 coros, que hacen diferentes personajes que nos ayudan como que a llevar a narrar la historia. Exactamente. Bien, sí. Eso yo creo que es un desafío muy grande por el tipo de teatro que se ofrece en una propuesta como esta. O sea, no estamos acostumbrados a que el narrador sea de ese estilo ya hoy. Exactamente. Bueno, y también está adaptado, bueno, como les contaba, era en Venecia, pero aquí está adaptado, hay una cosa que usa Ignacio Vidal, que es el director de la obra, que se llama El objeto imaginario. Entonces, en realidad en la escenografía tenemos una cama y todo son elementos que los actores hacen sentir al espectador. Entonces hay mucho esto, hay celulares, hay radios, lo hemos adaptado como una guerra atemporal. Claro, ¿te acuerdas cuando igual hemos visto algunas adaptaciones de Romeo y Julieta y también son súper adaptadas al tiempo? Es más o menos una adaptación de Otelo al día de hoy. Exactamente. Esta es una producción también que tiene sus demandas escénicas y de iluminación. Ahí viene tu especialidad. Sí. Entonces, me decías que Ignacio Vidal vino, dejó toda la dirección y se fue. Él vive en España, me imagino que está viviendo. Entonces lo dejan, por ejemplo, en manos tuyas. Pero antes se hace un diseño de iluminación y escenográfico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, la iluminación siempre va, ¿cómo se llama?, de la mano de la dramaturgia y de la visión del director. Entonces es la primera vez también que voy a hablar de diseño de iluminación. Entonces es brutal porque hemos trabajado, o sea, esta obra primero que se comenzó a trabajar en julio del año pasado. Se estrenó por primera vez en el Estudio Pulsen en octubre del 2024 y fue una búsqueda en realidad, porque necesitamos crear con lo
poco que tenemos por montaje, porque es un montaje minimalista, tratar de cambiar de espacio. Entonces la luz juega mucho. Además también hay algo que es muy importante, porque el iluminador es como el director de fotografía. Es el que decide, o sea, por luz, que está en primer plano, que está en otro plano, en arte vivo, porque En igual vivo, se están moviendo, claro. pero entonces tú puedes poner algo en primer plano, algo en segundo plano. O sea, esto claro, lo vas switcheando en vivo. Exacto, sí. Bueno, también por eso hoy día entramos a hacer el montaje, porque son varios días de programar luces, de dejar todo, pero es esa búsqueda también desde la iluminación, poder darle realce a ciertos momentos con a veces 10 actores, pero que nuestra mirada se quede en un primer plano. Claro. Jugando con colores, jugando con formas y tratando de también, o sea, jugar con la imaginación del espectador. O sea, tratar de darle darle muchos recursos para que el espectador también se conecte con la obra y use su imaginación también. Además, también a través de la iluminación, aunque no lo creamos, se transmite una emoción. Exactamente, sí. Sí, estados de ánimo. Claro, todo. hay colores que están Exacto. asociados a un estado de ánimo que se combina con el texto, con Exacto. el gesto del actor. Espacios, resaltamos muchas cosas que también, ¿cómo se llama? En el guión tal vez pueden quedar un poquito, pero en la historia que quiere contar el director lo realzamos. Entonces, la verdad es que el diseño de iluminación, y especialmente en esta obra, nos ayuda a transformar el espacio, porque estamos en la tercera sala, Sí. con público en 360, o sea, los espectadores van a ver toda la función, los actores se van a mover alrededor de ellos, bueno, en la zona escénica, entonces vamos a poder usar mucho la imaginación, porque vamos a entrar y salir muchas veces en la obra. Estamos conversando con David Morejón, el productor artístico de Otelo, una obra que se va a realizar desde el 28 de este mes hasta el 29 y 30 de agosto a las 8 de la noche en la tercera sala del Teatro Sánchez Aguilar. Y me encanta poder conversar contigo, David, porque, bueno, yo he tenido oportunidad siempre de conversar con los actores, con los productores, con el director, con el guionista. Justo el viernes, estuvimos hablando con Carlos Icaza. Cabe recalcar que esto es una producción del Estudio Pulsen, quienes estuvieron aquí también por otra obra del Estudio Pulsen. Y hablar contigo entonces me pone en la mirada técnica, en la mirada de la iluminación, y se aprende tanto de esa escucha, ¿no? O sea, la historia no solamente es el texto, no solamente es el actor hablando o un director tratando de contar una historia o una adaptación. Exacto, es lo que también las luces y el sonido hace sentir al espectador. Y con el sonido, ¿cómo empatas? Por ejemplo, una escena que te voy a adelantar un poquito, una escena en la que estamos en un puerto. Entonces, la luz y el sonido nos permiten ambientar, o sea, este nublado, lluvia, con un poco de luz, que se note lo nublado del ambiente y nos ayuda, o sea, es como potencia una sensación, que es lo que igual como que lo que busca el teatro, además de presentar es buscar esas sensaciones que se quede el espectador. Te sientas a conversar con el encargado del sonido. Exacto. Hablan de atmósferas. Creamos atmósferas, también podemos ver de dónde queremos que salga el sonido, porque eso también es muy importante. A ver, explícame bien eso. Claro, o sea, uno va a un teatro y ve que están puestos parlantes. Correcto. Y todo para ayudar. Entonces, en realidad, si queremos sentir, por ejemplo, que un rayo suena de lejos, vemos dónde poder poner el parlante para que dé este ambiente de que está pasando en otro lado. O sea, es generar ambientes, en realidad. Y es ingeniería. Exacto, es técnica pura de los técnicos del teatro. También el audio, o sea, hacer que suene más que estéreo, casi un 5.1, uno pueda sentir sentir todo, desde que un relámpago te vibra también un poco la silla, o sea, sentir eso. Claro, interesantísimo conocer el lado de la iluminación y la producción escénica y artística de una obra de teatro como esta, como Otelo. Me gustaría que pasaras también tal vez por el elenco, ya lo mencionaste, pero a lo mejor puedes aportar un poco más de lo que has visto hasta ahora en su trabajo de ensayos o preproducción. Claro, algo que voy a resaltar también, aparte del elenco de los que ya mencioné, también tenemos 5 personas que son estudiantes del Estudio Pulsen, que son parte del coro, que eso también es algo que, o sea, esta es la segunda obra que yo trabajo como productor en el estudio, pero es algo que me gustaría como recalcar la labor del estudio, porque estos nuevos talentos puedan compartir un escenario tan importante aquí en Ecuador, con gente que tiene muchos años de trayectoria. Entonces, eso es increíble. Son los estudiantes del Estudio Pulsen,
Y bueno, con Ricardo Velázquez, que ha hecho un trabajo brutal desde el primer día. O sea, no solo aprenderse el texto, sino sentir Sotelo en escena. Jocelyn Gallardo, que tiene unos momentos muy fuertes, porque también regreso un poquito con el texto. También hay algo de esto del machismo y de cómo la mujer es usada como para hacer transacciones de poder. Entonces, realmente Jocelyn ha trabajado mucho su personaje, que te muestra, o sea, además de que se ve el uso, también se ve esta mujer que piensa por sí misma. Y que, si bien tiene todos los factores en contra, sigue luchando y lucha hasta el final. Y eso lo ha logrado muy bien Jocelyn. Tenemos a Alejandro Fajardo, uno de los grandes del teatro y del cine, o sea, soy fanático de Alejandro desde antes de trabajar con él en teatro. También él es el villano de nuestra obra. Realmente un trabajo brutal, hacer creer, lograr provocar, o sea, hasta en los ensayos, o sea, este sentimiento de que o sea, al actor y al personaje los provoca. Entonces es increíble realmente el trabajo de los chicos. Christopher Solórzano y otra leyenda como es Fernando Galvez, que tiene muchos años en, ¿cómo se llama?, en escena, y bueno, es una también institución. Qué bien. Bueno, esto es todo lo que estamos conociendo de esta obra, Otelo, y hay mucho más por conocer. Creo que cuando vayamos a ver la obra, David, ya la miraremos con otros ojos, no solamente por la explicación que nos has dado del contexto, también del hecho de que el texto ha sido adaptado a los tiempos de hoy. Me encantó que nos hablaras de la producción escénica y el cómo hacer la iluminación en conjunto con el sonido, y obviamente que hay un elenco completamente talentoso, como tú lo dices. A todos los he visto en escena y son excelentes. Sí, exactamente. Y bueno, y la invitación está hecha para que, primero, para que vayan, más que apoyarnos, digo, vayan a entretenerse. Y a disfrutarlo. Exactamente, porque ahora yo creo que las producciones que se hacen aquí en todo Guayaquil, y también agradecer al Sánchez Aguilar, porque nosotros ya presentamos y ellos o sea, es este apoyo a las producciones locales y llevarnos a otro espacio para tener un poco más de alcance, que está increíble. También lo hicieron con mi obra El Ansia, con la que estuve haciendo de producción, así que el apoyo del Sánchez Aguilar es total. Y nada, invitarlos a todo el público. Estamos jueves, viernes y sábado. El estreno es el día jueves 28, para que vayan a ver esta obra Otelo, cuando los celos maten. Muy bien, gracias a David. Ya saben, entonces arrancamos este lunes hablando de lo que van a hacer el jueves, y así es. Perfecto, para que se planifiquen. Para que ya se planifiquen. Exacto. Jueves, viernes y sábado de agosto, 28, 29 y 30, a las 8 de la noche en la tercera sala del Teatro Sánchez Aguilar. Y gracias por saludar este lunes con estos datos tan interesantes. Sí, bienvenido siempre. Y muchas gracias, en realidad.